que es menta, que nosotros lo usamos para darle sabor al mate. Y de repente estaba toda florecida, verde, hermosa. De repente, a la semana y media, quedó seca la planta. Digo, oh, Señor, ¿qué pasó acá? Yo le echaba agua. Y mi señora me dice, tiralo, ¿no? ¿Cómo le voy a tirar? Esto, vamos a ver qué hacemos. Todo seco, la planta seca, seca, literal. Entonces empiezo a sacar todo lo seco, a remover la tierra, a sacar las piedritas y empiezo a removerla, que estaba toda seca, dura, y le empiezo a echar agua y la pongo a la ventana del departamento, del piso, porque como acá todos tenemos piso, no tenemos un lugar de patio. Entonces, a la semana empieza a haber brotecitos nuevamente de la menta. Digo, mira, empezó a crecer. Y empecé a regarla, a ponerla al sol y empezó a crecer. Y ahora volvió de nuevo a crecer por toda la maceta. Y Dios me hablaba de esto porque digo, qué tremendo, porque la semilla de esa menta se secó en un momento dado, pero el problema no es la semilla, el problema tampoco es el sembrador, el problema era la tierra, o quizás el clima o la atmósfera donde estaba colocada esa planta. Y así somos nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 13. Jesús habla de la parábola del sembrador, pero yo quiero en esta mañana hablarle de no solo del sembrador ni la semilla, sino de algo fundamental. Y dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón, esta es la que fue sembrado junto al camino. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, el verso 23 dice, mas el que fue sembrado, ¿en dónde? En buena tierra. Y ahí hace la diferencia de las otras tres siembras. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vemos aquí a través de la Escritura que en todo momento el sembrador va a sembrar. Y dice la Biblia, este es el que oye. En todos los versículos repite lo mismo. Este es el que oye la palabra, la recibe, la oye, pero el problema es que cae en pedregales, que cae junto al camino, que no da fruto, pero que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay cosas impresionantes que operan porque la palabra es enviada. El sembrador trabaja y siembra la semilla. Siembra la buena semilla, que es la palabra de Dios. La siembra. Pero el problema no es el sembrador. El problema no es la semilla. El problema es la tierra. Porque dice la palabra de Dios que algunas crecieron pero no tienen raíz. Otras no la entienden porque viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otra es el afán de este siglo y el engaño. Hay un espíritu de engaño de la riqueza, dice la Biblia. El engaño de la riqueza, el espíritu de engaño de la riqueza. El afán de este siglo. ¿Qué hace el espíritu de engaño de la riqueza y el afán de este siglo? Ahogan la palabra y no puede dar fruto. Y dice la Biblia que se hace infructuosa. Ahora, la clave que vemos en el verso 23, que dice,
es más el que fue sembrado en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Buena tierra. Ahora, el tema era que el problema de todo esto, porque la semilla o la palabra no crece en nuestra vida, es la tierra. ¿Cómo está la tierra en nosotros? La tierra representa el corazón, la tierra representa nuestra vida, cómo la recibimos. Pero fíjense que hay 3 niveles que Jesús habla de que la buena tierra recibe la semilla de la palabra de Dios. La buena tierra recibe esta semilla y tiene la misma mecanismo de que oye, pero en este caso, cuando es buena tierra, la oye y la entiende. En otro caso no la entendía. Pero cuando hay una buena tierra, ¿qué quiere decir una buena tierra? Quiere decir que yo vengo a disponer mi corazón a escuchar la palabra y mi tierra se ablanda, se hace sensible para que la palabra la pueda entender. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Ahora, dice más el sembrador va a sembrar en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Diga conmigo, entiende la palabra. Entiende la palabra. Pero cuando entiende la palabra, va a haber una producción. Da fruto. Da fruto. Ahora, la semilla que se siembra siempre, en los otros versículos, dio fruto. En ninguna no dice que no da fruto. En todas las otras siembras que Jesús representa, cuando va el sembrador a sembrar, todas dan frutos. Todas dan frutos, pero ¿cuál es la diferencia? Que algunas no crecen porque no la entienden, pero estaba dando fruto. Otras no crecen porque no tienen raíz, pero estaba dando fruto. Otras no pueden desarrollarse ni ser infructuosas en su esplendor porque está sembrado entre espinos. Quiere decir que la semilla da fruto, pero no termina a explotar y a desarrollar la palabra, el crecimiento de la palabra en nuestra vida, porque hay una tierra no dispuesta a recibir la palabra de Dios. No hay una buena tierra. Ahora, el problema es cómo está nuestra tierra. Porque siempre con rapidez le echamos la culpa a Dios porque Dios quizás no responde o no vemos su mano a favor de nuestra vida o hay cosas que no se destraban. El tema es cuál es mi motivación para poder acercarme a Dios. Ayer hablábamos con José, la motivación, muchos de nosotros, quizás todos, nuestra motivación de llegar a Cristo fue porque estábamos ahogados. Estábamos en problemas, estábamos enfermos, estábamos tristes, estábamos depresivos. En diferentes ocasiones hemos llegado a Cristo porque el agua nos tapó el cuello. Pero de ahí a que nosotros vayamos, ¿con qué actitud vamos a buscar a Dios? Porque podemos ir a buscar a Dios con la actitud de decir, Señor, sácame que me ahogo, ayúdame. Dios viene y con cuerda de amor te ayuda, te saca, te libera del problema. Y después, ¿cómo está mi actitud y cómo está mi motivación para continuar caminar con Jesús? Ahora, ¿yo voy a Jesús para que Él me saque de los problemas o voy a Jesús porque me enamoré de Jesús? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué voy a Jesús? Porque Jesús habla aquí y a Dios no lo podemos engañar, porque la semilla que se siembra va a dar fruto, pero no termina de explotar el fruto porque siempre hay algo que se estorba el crecimiento de la semilla del reino de Dios. La motivación de mi corazón se va a reflejar en que mi tierra es buena. ¿Por qué? Porque cuando mi tierra es buena, mi motivación no es solamente que Dios me saque del problema o que Dios me abra una puerta de bendición o que Dios restaure mi familia o que Dios me quite de tal vicio, sino que mi motivación va mucho más allá de eso. Es seguir y entender que Jesús me llamó con un propósito
y entender que Él me amó primero y yo lo amo a Él. Ahora, el tema es que Dios está buscando hijos, no gente que quiera salir de la situación de ahogado, porque Jesús viene y hace ese trabajo. Obviamente, cuando llegan 10 leprosos que tenían la lepra y que estaban desesperados por su enfermedad, dice la Biblia que Jesús los sana a los 10. Pero el problema es que ellos vinieron, la mayoría vino por la sanidad, pero no vinieron por el maestro. El tema es que dice la Biblia que Jesús dice que vuelve, de los 10 vuelve uno. Y Jesús le dice, ¿dónde están los otros? Se fueron con la sanidad, pero no se fueron con el maestro en su corazón. No se fueron con la salvación. Pero el que volvió no solamente fue sano, sino que recibió la salvación. Ahora el tema es, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito y vamos un poquito más allá, usted no va a vivir toda la vida en la tierra, mi amado. Usted no es, no sé, lo invencible. No. Usted tiene un tiempo de vida como cada uno de nosotros. Ahora, el tema es, ¿dónde voy a ir después de la muerte? Porque Dios está para solucionar, Dios está para bendecirnos. Claro, Dios es amor. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, el tema es, ¿cómo yo cuido mi salvación? Para cuidar la salvación yo tengo que amar a Dios. Porque no es por imposición ni por religión, es por relación con Jesús. Ahora, el tema es, ¿a dónde voy el día que muera? Otra de las preguntas. ¿Usted sabe cuándo va a morir? Usted tiene la vida comprada. Usted quizás hace planes y Dios te dice, mira, yo te vengo a buscar antes. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Usted se puso a pensar el día que partamos a dónde vamos a ir? Si no entendemos el propósito por la cual Dios nos llamó. Si Dios nos llamó con un propósito, ¿por qué no disponemos el corazón para tener una buena tierra? Ahora Jesús dice que el que oye, el que tiene la buena tierra, oye y entiende la palabra, y la palabra da fruto. O sea que la semilla, la palabra, da fruto. Usted no da fruto. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es disponer el corazón, tener la tierra preparada. Porque el que va a dar fruto, el que va a usar sus dones, el que va a usar su vida, es Cristo. Usted no tiene ninguna capacidad, ni yo tengo ninguna capacidad, porque es la semilla en usted. Ahora, dice la palabra de Dios que da fruto y produce. Diga conmigo, la semilla produce. La semilla produce. Y produce, la semilla va a producir. Pero aquí hay 3 niveles de producción. Y el primero dice, y produce al 100, al 60 y al 30 por 1. Quiere decir que el que entrega un 30% de su vida es lo que va a producir un 30%. Un 70%, ¿qué hace? ¿Opera en qué? En la carne, en los deseos de este mundo. O sea que usted va a funcionar un 30%. Pero si usted tiene deseo de crecer en Cristo, usted va a subir de nivel. Usted va a buscar, va a anhelar su presencia, va a amar a Dios y va a dar una producción de un 60%. Va aumentando. Porque dice la Biblia que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, no es que llegamos a Cristo y vamos a dar un 100%. No, esto es a medida que vayamos buscando y vayamos entregando el corazón y rindiendo nuestra vida y entregando nuestras áreas de nuestra vida dentro de nuestro corazón, Dios va a ir sanando, libertando y produciendo. Cuando agarra una finquita y tiene toda la finca sucia, lleno de pasto, de yuyo, de piedra, usted empieza a decir, usted dice, bueno, yo voy a agarrar un metro por un metro y aquí voy a sembrar zapallitos. Usted limpia la tierra,
empieza a excavar, empieza a sembrar y todo el resto del terreno que usted tiene no siembra nada. Pero en ese 1 por 1 sembró zapallito y va a producir eso porque la cuida, porque la sembró, porque la limpió y la regó. Y el resto está todo sucio. Así es nuestra vida. Si nosotros entregamos un 30, el 30 va a estar cuidadito, va a estar regado, va a estar dando producción, pero el 70% va a continuar sucia. Va a continuar con un montón de cosas de este mundo, con un montón de cosas que arrastramos del pasado. Pero como nosotros amamos a Dios, vamos avanzando, vamos buscando, y Dios dice, entrégame más de tu corazón. Y usted le entrega otra parte, le entrega un 30% más, y va a dar una producción de un 60%. Y usted va creciendo, y Dios va tomando gobierno y control de su vida, porque usted es el que determina entregar el área de su vida. No depende de la iglesia, del sembrador o de la semilla. Depende de nosotros. Ahora, ese es el secreto en la cual Dios va creciendo en nuestra vida a medida que nosotros vayamos entregando nuestras áreas de nuestra vida. Si nosotros tenemos la prioridad, si mi prioridad es Cristo, usted siempre va a entender que el único que va a alimentar, hermano, usted cuando viene a la iglesia, usted tiene que entender que cuando va a una estación de servicio a cargar combustible en su vehículo, si usted no le carga combustible al vehículo, usted no va a funcionar. No vaya a ningún lado, por más que el auto le hable, por más que el auto se mueva solo, por más que el auto tenga toda la tecnología de último modelo. Si usted no le echa gasolina, no funciona. Así es su vida y mi vida. Si usted no viene al taller de maestro, no viene a la estación de servicio que es la iglesia del Señor y no carga su lámpara, su tanque del poder de Dios, de la presencia de Dios, usted no puede funcionar sin la presencia de Dios. Puede tener mejor dones, puede predicar como Benny Hill, puede hacer todo lo que usted quiera, pero sin la presencia de Dios no funciona. Ahora, el tema es que cuando Jesús dice que el tercer nivel es el que produce un 100 por 1, porque ya entregó todo. La semilla se recibe, se oye y tiene un compromiso con Dios. La tierra tiene un compromiso con Dios. Ahora, el problema es, mis amados, porque la semilla es como el reino de Dios. ¿No dice así la palabra? Ahora, miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra. Vamos, Mateo 13, 25. La otra parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra de Dios, pero mientras dormían los hombres, digan conmigo, mientras dormían. Mientras dormían. Mientras dormían los hombres, dice la Escritura, vino el enemigo. ¿Ok? Vino el enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró. ¿Qué hace el diablo? Es un imitador de Dios. ¿Quién siembra la palabra? El sembrador, el reino de Dios, los siervos, hombres y mujeres que siembran la palabra. Ahora, la Biblia dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. O sea, ¿quién es tu enemigo? El diablo, mi amado. Porque no dice, vino el enemigo de tu vecino o de tu primo. No. Vino, ¿quién vino? Su enemigo. ¿Enemigo de quién? Del que siembra la semilla del reino de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué es el trigo? La palabra de Dios, la buena semilla. Quiere decir, ¿y qué hizo el diablo? Se fue. ¿Qué dejó? La cizaña. Se dejó una semillita, se llama cizaña. Ahora,
¿qué hacemos con eso? Porque la cizaña es una semilla que nosotros no la podemos identificar porque la sembró entre el trigo. ¿Y cómo sería eso? Sería mezcla. Satanás lo que quiere hacer es que entremos en mezcla. Un poquito de Dios, un poquito de cizaña. Un poquito de Dios, un poquito de las cosas de este mundo. Porque nos va mezclando y no nos vamos dando cuenta. Y decimos, yo tengo derecho a hacer esto, a hacer lo otro. Bueno, vos haces lo que quieras porque Dios te dio libre albedrío. Pero el día que Dios venga a buscar tu vida, va a decir, mirá, hijita o hijito, mi palabra dice esto, esto, esto. ¿Usted qué hizo? ¿Dejó que la cizaña crezca o identificó la cizaña, la sacó, la renunció y limpió su terreno para que el trigo y la palabra de Dios crezca como tiene que crecer? Ahora, el tema lo estamos viendo como una parte del terreno. Pero vamos un poquito más profundo. Vamos cuando Jesús estaba sentado con su discípulo. Y dice la Biblia que Jesús estaba ya a punto de ser crucificado. Pero ¿sabe qué pasó? En el libro de Mateo 26:15 dice que Judas Iscariotes, uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Jesús, o sea, no era que era el vecino de la otra ciudad o de otro territorio, no, era el que estaba dentro. Dice la Biblia que le dice Judas a los sacerdotes, a los religiosos, no era a los que no entendían y no tenían la ley. No, era a los religiosos. Dice la palabra de Dios que le dice, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Y le dijo, ¿qué me quieren dar? Judas, o sea, el tipo estaba regalado porque amó más la riqueza que la eternidad. Porque ahí se encuentra la parábola donde dice que sembró entre espinos el que oye la palabra y el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. ¿Qué entró en Judas? El engaño de la riqueza. Judas le dice a los sacerdotes, ¿qué me quiere dar? Y yo os entregaréis a Jesús. Y ellos le dijeron, le asignaron 30 piezas de plata. O sea, Satanás le asignó 30 piezas de plata. Satanás te va a asignar lo que vos decías en tu corazón. Porque, ¿qué es lo que pasa? El afán de la riqueza te ahogó la palabra de Dios. Y Satanás viene y te va a asignar lo que vos decías, porque ya está atrapado y ahogaste la palabra de Dios y creció la cizaña, creció el afán y creció, dice la Escritura, el engaño de la riqueza, lo que le entró a Judas. Ahora, en un momento dado, Jesús estaba en el libro de San Juan 13:27, junto a sus discípulos, ya estando los últimos horas de que Jesús fuese entregado, y estaba tomando la cena del Señor. Jesús sabía quién era el traidor, Jesús sabía quién era el que se entregaba por 30 moneditas de plata, y le dijo en el San Juan 13:27, dice la Biblia que, miren lo que dice la Escritura, es tremendo lo que Jesús le dice. Y después Jesús, en los versículos anteriores, Jesús le dijo a sus discípulos, el que comiere el primer bocado, ese el que me va a entregar. Le dijo a sus discípulos. Ahora, dice así, y después del bocado, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Satanás entró. Escuchen esto. Después del bocado, Satanás entró. Y dice la Escritura, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Encima Jesús lo apura al diablo. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, porque cuanto más lo haga, la gloria de Dios va a venir sobre mi vida. Jesús lo atropella a Satanás. Jesús le dice, el que comiera el bocado es el que me va a entregar, le dice a su discípulo. Y Jesús, cuando da el bocado, la Biblia rápidamente declara que no entró un demonio, mi hermano. No entró un espíritu del afán. No entró un espíritu de que estaba atribuladito o en depresión. No. Entró Satanás adentro de Judas. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba limpia. Su corazón ya estaba codiciando las cosas de este mundo, la riqueza. Entonces dice la palabra de Dios, y vemos la escritura, entró Satanás dentro, entró. ¿Sabe lo que significa en griego entró? Significa erjomai, significa entrar, ir, arribar, que arriba, llegar, pasar, pasó. ¿Por qué? Porque había una puerta abierta. Entró. Usted no debe dejar puertas abiertas al diablo para que no entre. Eso significa entró. Significa que el diablo arribó, entró, llegar, pasó. Porque hay una puerta abierta. Porque el momento que toca el bocado, Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Oh, lo apuró. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Abrió la puerta a la codicia, abrió la puerta a la traición. Dejó de seguir a Jesús para seguir sus intereses personales. Una asignación errónea por amor al dinero, para dejar la asignación del cielo como apóstol y ver la gloria de Dios en lo sobrenatural. Dejó la eternidad, dejó el llamado, dejó todo lo que Dios ya había asignado en su vida. ¿Para qué? Para ir detrás de 30 monedas muriosas. Amado, nunca te arrodilles a la asignación del diablo, cambiando la eternidad y la asignación del cielo en su vida. Porque Cristo te da libre albedrío. Pero si usted deja un corazón, una puerta abierta a la tiniebla, Satanás le va a arruinar su vida, le va a arruinar su futuro y le va a arruinar su asignación del cielo. Pero si usted cierra las puertas y deja que el reino de Dios gobierne y entre en su corazón, usted va a ver el poder de Dios como nunca antes en su vida y el reino de Dios se va a manifestar, porque no es deudor de nadie el Padre. Al que llama, lo unge, lo bendice y le suelta todas las bendiciones conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! En una oportunidad, y termino, el apóstol Pablo se encuentra que estaba predicando en una plaza y había una mujer de mucho dinero que amaba, que adoraba a Dios. Y lo hacía siempre, todos los sábados iba y adoraba a Dios en la plaza. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando Pablo estaba hablando, estaba predicando la palabra de Dios, dice su palabra, que de repente en el libro de Hechos 16:14 dice la escritura, miren lo que declara, bendito el nombre de Jesús. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice la palabra. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Oyendo. ¿Qué hacía cuando el sembrador sembraba en la tierra? ¿Quién es? El que estaba oyendo la palabra. Pero esta mujer, la Biblia dice que ella adoraba a Dios y estaba oyendo
¿Sabe lo que pasa cuando uno está oyendo la palabra de Dios y adora a Dios? Pasa lo que tiene que pasar. Dios, la Biblia dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿cómo estaba? Dispuesta. Estaba buena. ¿Qué hizo Dios? Abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? No solamente para que esté oyendo la palabra, sino la Biblia relata y declara que estuviese atenta. Amado, usted tiene que estar atento a la palabra de Dios, porque una palabra le puede cambiar el destino de su vida. Una palabra de Dios puede transformar una generación. Bendito el nombre de Jesús. Una palabra de Dios puede radicar su estado de postración y llevarlo a un estado de poder y de gloria. Una palabra de Dios puede romper una generación de maldición pasada a llevarlo a una generación futura de bendición, de victoria. Una palabra de Dios puede provocar que el cielo le abra el corazón a su vida y transforme su casa. ¿Sabe lo que le pasó a Lidia? Lidia, fue tanto el poder de Dios sobre el corazón, sobre su vida, que en los versos más adelante dice que toda su casa se entregaron a Cristo, se bautizaron y le rogaron a Pablo que no se fuese, que se quedara una semana más a predicar la palabra de Dios en su casa. ¿Sabe lo que pasó? Luego abrió una casa de oración, abrió una iglesia Lidia en ese lugar. Bendito el nombre de Jesús. Usted no sabe lo que Dios puede llegar a hacer cuando usted tiene un corazón abierto y atento a la palabra de Dios. Dios puede abrir una iglesia en su vida. Dios puede abrir una tierra en su vida. Dios puede asignarle un territorio en su vida para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Oh, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Cierre sus ojos ahí donde está. Onda rabacanda babaya shia. Oh, sima shika ramanda la vaquia. La presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Ramanda la mamanda la vacaya shia. La presencia de Dios está aquí en esta mañana. Aleluya, aleluya. Oh, la presencia de Dios.